Después otra de las preguntas ¿es un accidente o es un atentado? Entonces empezaron, por eso hablaba de los videos y con cuánta cautela hay que trabajar toda esta información. Pero sí lo que hay algunas cuestiones que están corroboradas. Aviones espías de la de la Armada de Estados Unidos estaban realizando 4 aviones, y esto está en imágenes satelitales, al momento de la explosión estaban realizando operaciones en la costa Siria-Líbano. 4 aviones de la Armada de Estados Unidos. También yo recibí, por parte de una de mis fuentes, una que no la voy a emitir porque no la puedo corroborar, pero tiene que ver con algún movimiento que había registrado también eh, los monitoreos rusos en ese momento en la zona de la explosión y que tenía que ver con aviones. O sea, pueden ser los aviones de espías de la Armada de Estados Unidos, reitero, eran 4, o pudo haber sido otro avión. Pero esa es la única información que puedo decir hasta el momento porque no puedo corroborar más. Después hubo otras versiones. Sí está, eh, ratificada una información que hace 7 meses, y por eso hablo del apagón informativo, porque hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas cosas de las que podemos especular. Y creo y reitero, y sé que lo estoy diciendo por 5ª o 6ª vez, en la responsabilidad absoluta. Está corroborado que en enero de 2020, Israel utilizó como un ensayo en territorio sirio un tipo de bomba que se llama un misil, perdón, con componente nuclear táctico. Y también se habría atacado a barcos iraníes, a 7 barcos iraníes en el Golfo Pérsico, con este nuevo misil táctico. ¿A qué viene este dato? Que las imágenes muestran que el tipo de explosión es muy similar a la que sucedió, es simplemente dato, es información. No hay especulación, no llegamos a ninguna conclusión. Por eso vamos a pensar juntos. Tuvo la misma expansión o esa forma de hongo que todos pudimos observar. Lo que no tuvo es el mismo color, ni las explosiones anteriores que pueden tener que ver con lo que yo les denominé a lo que se llama pirotecnia en términos militares. Es el mismo hongo que se produjo en el puerto de Beirut, y es el que se produce y se ve con claridad en este ensayo del misil táctico en el desierto de Siria, que tanto ni Siria ni Irán en su momento lo informaron, y es por razones lógicas, por razones estratégicas, tácticas, militares, de inteligencia. Y por otro lado, cuando también hablo del apagón informativo, quiero comentarles que Beirut es una de las capitales de Medio Oriente en donde hay mayor permanencia de servicios de inteligencia de todo el mundo, porque el Líbano es un territorio muy particular por su situación geográfica, estratégica, por los actores políticos internos y externos, por lo que se necesita y se requiere del Líbano, y porque en el Líbano históricamente se dirimen conflictos que no les son propios. ¿A qué me refiero entonces? La información desde el terreno era que minutos después del momento de la explosión, miembros de servicios de inteligencia de diferentes partes del mundo estaban recolectando información de lo que estaba sucediendo en el puerto, pero no información hablada, sino información física.
Por lo tanto, hay muchas cosas que no se saben porque no se nos informa, pero las grandes potencias y otros saben perfectamente qué es lo que sucedió en el puerto de Beirut. Entonces teníamos en primera instancia, y aquí viene otra información, en primera instancia el presidente Michel Aoun alegando que no quería la participación de ni de Naciones Unidas, ni una investigación extranjera, y alegaba que no permitiría injerencias extranjeras. Sin embargo, lo primero que hizo en su momento, al principio, a las 48 horas, y antes que el presidente Macron se hiciera presente en el Líbano, había pedido fotos satelitales y colaboración de la inteligencia francesa. Pero ahora en este momento no solamente está actuando la inteligencia francesa oficialmente, porque ya les relaté qué es Beirut y qué es lo que sucede en forma permanente, sino que ha llegado el FBI directamente a pedido del presidente Michel Aoun a hacer diferentes investigaciones. Entonces, hubo una... Tendríamos que analizar cuáles son los intereses que se están moviendo minuto a minuto o segundo a segundo para que se vaya cambiando de opinión. Seguimos en la historia en desarrollo. Pero al mismo tiempo hay otro hecho eh, fundamental que no creo que sea histórico, es otro hecho porque después les preguntaría a quién beneficia. Siempre cuando sucede algún tipo de estos episodios hay que preguntarse quién es el beneficiario de estas crisis o de estas explosiones o de estos estallidos o de estas situaciones o calamidades eh, fundamentalmente humanitarias. Eh, a mí hay algo que me llamó la atención, y hablando sobre el tema de la participación del FBI, de la inteligencia francesa, ahora ya oficialmente, es esto esta opinión o digamos la declaración que se contrapone con lo que hizo al principio el presidente Michel Aoun. Pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Ustedes recuerdan, y también hay diferentes opiniones con respecto a esto, ustedes recuerdan cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conferencia de prensa, dijo que sus generales más cercanos, sus asesores militares más cercanos, habían dicho que se había tratado de un ataque, y él lo calificó de un lamentable ataque, y que era algún tipo de bomba, exactamente. Dijo que los generales estadounidenses le informaron que las explosiones habían sido causadas por una bomba de algún tipo. Y dijo textual, parece un terrible ataque. Esto dicho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ahora vuelvo al hecho, entre comillas, histórico. Cuando los periodistas queremos corroborar la información y nos queremos comunicar con el portavoz del Pentágono para ratificar lo que dijo el presidente Trump, nos enviaron directamente a prensa de la Casa Blanca porque ellos no se iban a hacer cargo claramente de una información que, si la analizamos, es una información confidencial, si fuese cierta. ¿Qué estamos siendo testigos en estos días? Y con las explosiones en Beirut de un supuesto acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que supuestamente beneficiaría a Palestina. Entonces, ¿qué se negoció o se negociaría? En realidad no tiene el formato de acuerdo de paz exactamente, pero hay que ver a quiénes beneficia. ¿Beneficia a los palestinos? Bueno, en uno de los párrafos se habla de que Israel va a renunciar a anexar más territorios de Cisjordania a su territorio. Pero cuando uno ve quiénes son los beneficiados en este acuerdo, por supuesto los palestinos lo han rechazado porque ni siquiera han tenido injerencia ni participación para realizar semejante acuerdo. Es, por un lado, el presidente Trump se beneficia,
se beneficia Netanyahu en Israel, y también los Emiratos Árabes Unidos, pero no se beneficia a Palestina, o no se benefician los palestinos. Otro dato a tener en cuenta para realizar nuestro análisis geopolítico. Y quería comentarles algo de lo que sucedió. Yo calculé, puse 48 horas, pero no son 48 horas. Al momento de las explosiones en Beirut, sucedieron hechos en 24 horas. También lo podemos analizar. Hubo incendio de campos en Siria, quema de reservas de comida en Najaf, Irak, bloqueo de ayuda en Yemen, donde se está produciendo una guerra proxy entre Arabia Saudita e Irán, incendio del mercado iraní en Emiratos Árabes Unidos, bloqueo de electricidad en Irak, y comenzaron los ataques en la Franja de Gaza yo calculé, en realidad los primeros eventos sucedieron en 24 horas, mientras sucedían las explosiones en Beirut. Estamos hablando Beirut, Siria, Irak, Yemen, y posteriormente, horas más tarde, el ataque que continúa en la Franja de Gaza. Me parece que son elementos a tener en cuenta. Y también las declaraciones del presidente Trump. Todo hay que tenerlo en cuenta, porque así tenemos un gran puzzle y vamos viendo cómo se cruzan esos vectores y a dónde llegamos, si llegamos a algún lado, y si permiten que se llegue a algún lado. Con respecto al Líbano, en su situación externa es absolutamente caótica, porque, ya estaba sumamente debilitada con todo lo que estaba sucediendo, más el COVID-19, con lo que dije anteriormente, no hay salud pública, lo cual eso implica una desestabilización total del sistema de salud, porque bueno, en realidad no hay sistema de salud, o sea, hay que pagar para hacerse tratar. Y hoy con este desgobierno y esta desidia y la corrupción que estamos observando, más este hecho trágico que tenemos que resaltarlo, Silvia, y a todos, que es uno de los desastres humanitarios más espantosos que ha sufrido el Líbano y que está sufriendo, porque las consecuencias son devastadoras realmente. Por eso continúa el estado de emergencia y no es erróneo cuando se lo denominó una zona de guerra. Entonces podríamos analizar si va a haber una reconstrucción para el Líbano, quién quiere al Líbano, si estamos hablando de un nuevo neocolonialismo, y si estamos hablando de un Estado fallido. Hay muchas características de lo que está sucediendo en el Líbano que ustedes como profesionales saben que pueden concordar con lo que se denomina un Estado fallido y con lo que se denomina un policidio. El policidio es la destrucción de la polis. Entonces tenemos que ser muy cautelosos con nuestro análisis, ir con todos los elementos que tenemos. Hay muchos más elementos para desarrollar este análisis, pero a mí el tema del Estado fallido, del policidio, y que esto puede implicar mayor injerencia de aquellos que están interesados en el Líbano, porque además el sur del Líbano, que está controlado por Hezbollah, por el Partido de Dios, por eso decía, Hezbollah, Partido de Dios, nacido en los años 80, con la colaboración directa y el armado por parte de Irán. Son milicias que empezaron como milicias de resistencia chiitas frente a la ocupación israelí, después se convirtió en un partido político. Entonces desde Occidente para muchos países es considerado un grupo terrorista. Dentro del Líbano es un partido político, y dentro de muchos países en el mundo árabe es considerado un grupo, además de un partido político, milicias armadas de resistencia que se han fortalecido
En el último conflicto en Siria, donde han participado, entonces sus técnicas de combate inclusive se han modificado y se han perfeccionado, ya no es guerra de guerrillas, sino que ya tienen otra experiencia en combate, y conforman lo que se llama la medialuna roja, sí, la medialuna chiita, o el denominado eje de la resistencia, Hezbollah en el Líbano, Siria e Irán. Entonces esto es eh, los elementos que tenemos son múltiples y complejos. Y a partir de ahí yo creo que podríamos empezar a hablar, porque además tenemos muchas noticias. Yo creo que la carta del 20 de julio, el dictamen la resolución que ha, la sentencia, lo que ha determinado el Tribunal Especial de La Haya y muchos elementos más que tenemos, yo creo que, bueno, podemos empezar a dialogar, Silvia, cuando vos estés dispuesta o cuando todos estén dispuestos, para que todos lleguemos a ver algún tipo de conclusión, si la hay, en esta historia en desarrollo permanente, ¿no? Mirá, Karen, he anotado tantas cosas, que me has dicho tantas cosas, me has pasado tanta información que me ha explotado la cabeza, ¿no? Entonces creo que esto le ha pasado también a mucha gente que tiene mucha información y que hay que ver cómo procesarla, no solamente porque es algo que se está desarrollando, sino porque además hay que atar cabos y tratar de ir viendo, ¿no? Intereses, motivos, objetivos y demás cuestiones. Si a vos te Pero parece... la idea justamente es brindar información, la mayor cantidad de información posible, se puede ir trabajando de a poco, pero no repetir lo que dicen los medios en forma permanente y en forma reducida o en forma recortada, sino que hay un montón de información que además está obtenida en el terreno, hay información oficial, y es claro, esta es la complejidad del Líbano, porque si nos reducimos a lo que se reducen generalmente, vamos a llegar a conclusiones erróneas porque partimos de premisas erróneas. Totalmente. O sea, salir de la tentación maniqueísta de decir el atentado de Israel o la explosión de la pirotecnia, ir mucho más allá que eso e ir viendo otro tipo de cuestiones, ¿no? A mí me parece que o sea, he anotado muchas cosas, pero el tema de dirimir conflictos que no son propios, ¿no? Todas las maniobras militares de Israel, las repercusiones en otros lugares del Medio Oriente, en esas 24, casi 48 horas previas al atentado, ¿no es cierto? Todos los hechos En el concatenados. momento del atentado, Silvia, en esas 24, entre 24 y 36 horas, yo le puse 48 y 24, pero Para fue, redondear, digamos, sí. sí, para redondear, porque la verdad que de verdad son coincidencias. Sí, podría haber un hilo conductor, estamos en eso. Entonces, para seguir pensando, si querés, te voy pasando algunas preguntas, los invito a todos a preguntar para ver qué Excelente. podemos pensar juntos, y a partir de ahí seguir pensando. Yo tengo un par de preguntas, pero primero le dejo la pregunta a todos los asistentes, te las voy leyendo. Pueden hacer dos cosas, escribir en el chat, o si quieren levantar, utilizando la herramienta levantar la mano, raise hand puede decir, o levantar la mano mismo ahí donde dice participantes, pueden hablar directamente con Karen. Bueno, aparte de las felicitaciones y demás que puedes ir leyendo en el chat, te pregunta Alejandro Barada, te dice, estimada Karen, hablando de la info respecto al FBI, ¿no es llamativo ese apagón informativo en simultáneo con las primeras declaraciones del presidente Trump aseverando un ataque? No sé qué te parece a vos. Gracias, Alejandro. A ver, me repetí la pregunta, no entendí, no la escuché bien, perdón. Dice, hablando de la info respecto al FBI, ¿no es llamativo Sí, ese apagón informativo en simultáneo con las primeras declaraciones del presidente Trump aseverando que era un ataque? sí, puede ser, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Recordemos que cuando hablamos sobre este tema de la declaración pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, llamó mucho la atención porque seguramente era una información confidencial que no debía develar, o era una información que
él sí quiso develar. Entonces, no vamos a saber las intenciones del presidente en ese momento, sabiendo que era una información tan delicada. Sí, quizás tenga alguna incidencia de que ahora esté el FBI en territorio libanés, según lo informado públicamente a pedido del presidente Michel Aoun. Pero el apagón informativo, Alejandro, no viene, o sea, la presencia del FBI tiene unas 48 horas más o menos. Pasa que tenemos que hacer la diferencia horaria. Unas 48, 72 horas en territorio libanés. Y el apagón informativo viene de antes. Más aún, el día del atentado, hubo algunos medios, que no voy a nombrar en este momento, que... Habla Karen, Karen, no, 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 habla. no, pero no en este Habla momento porque quiero Karen, decirlo. porque hay cosas que no decís porque no querés decir porque yo te conozco, por favor, habla Karen. Haceme el favor. No te puedo ver bien, Silvia. Bueno, pero quiero decir que hay medios que no informaban respecto a las explosiones y que, o sea, hubo apagón informativo de algunos medios en particular, pero el apagón informativo, Alejandro y Silvia y todos, viene de antes de la presencia del FBI en territorio libanés. Además, fíjense estas enormes contradicciones con el hecho que como no iba a haber injerencia extranjera, que es comprensible, por supuesto, y ahora se está llamando, bueno, lo primero con los que se comunicó fue con los franceses, ¿no? Con el presidente Macron y el servicio pidió asistencia al servicio de inteligencia. Pero puede estar relacionado a lo que dijo el presidente Trump, que al momento de decirlo, como generó suspicacias, y esto es información, no estoy suponiendo nada, generó alguna rispidez en lo que se denomina el lobby sionista en Estados Unidos, porque al hablar de un posible ataque contra el Líbano y que quizás fuese contra Hezbollah, pero no es contra Hezbollah, es contra el Líbano, o sea, son 300.000 seres humanos libaneses que se han quedado sin casa, como lo que pasó en el 2006, desde el norte hasta el sur, los ataques fueron indiscriminados. Entonces, eh, tuvo su repercusión no cayó eh, a ver, sencillamente por decir vamos a tenerlo en cuenta como primero que no fue una opinión, lo aseveró, pero de alguna manera generó alguna suspicacia de quién podría haber estado detrás del atentado, lo cual tiene que salió rápidamente a solucionar algunas cosas con este acuerdo de paz, que no es un acuerdo de paz. ¿Le contesté a Alejandro? ¿Te contesté a Alejandro Bárada? No sé, yo creo que vos podrías decir más cosas, pero no te voy a poner en ese brete. Mirá, te quiero pasar un par de preguntas. Está Marcelo Montes, que es un capo total, ídolo total de Rusia. Acá está Marina también, que nos dice que sí. Habla de Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, sabe, todo es un genio, un capo. De hecho, lo vamos a tener mañana hablando con nosotros. Pero la pregunta es así que gracias Marcelo por estar, no te pude saludar antes. Pero sí, la pregunta es, creo que para mí es muy buena, yo que desconozco el Líbano porque lo mío es África, pero debería saberlo igualmente, es súper interesante y tenía pensado también algo por el estilo. Marcelo te pregunta, él quiere saber cuál es tu hipótesis de por qué el otrora exitoso Líbano cayó en semejante situación de Estado fallido, ¿no? Si los responsables son las grandes potencias, su vecino, la élite política y económica, o todos al mismo tiempo, la corrupción, la forma institucional que tiene el Líbano, ¿no es cierto? Esa particular división de poderes, ¿no? Las tres comunidades. Bueno, un poco cómo lo ves vos, habiendo vivido ahí, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta Bueno, situación? precisamente coincido, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Eh, Coincido con una de las cosas que dijo, son todas, absolutamente todas,
todas las que se nombraron forman el combo para que el Líbano, bueno, no hablemos todavía de un Estado fallido, estamos haciendo análisis como lo de Estado fallido o policidio. Estamos haciendo análisis, pero es eso y todas. Y también hay una situación humanitaria que desbordó al Líbano, que tiene que ver con el conflicto en Siria desde febrero de 2011. El Líbano, con sus 10.000 kilómetros cuadrados, un país muy pequeñito, a pesar de no estar adherido al convenio de los refugiados y que tiene que ver con ACNUR, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a pesar de no estar, reitero, adherido, fue el país más generoso en Medio Oriente y que recibió la mayor cantidad de refugiados sirios desde 2011. El 25% de la población en este momento son refugiados sirios. Si estamos hablando que se inició en el 2011, estamos hablando de hace 9 años que el sistema sanitario, educativo, laboral, territorial, está, y que la palabra sea bien entendida, soportando, no de soportando, de aguantando, sino soportando el ingreso de estos seres humanos que están viviendo un conflicto desde hace 9 años, que han ingresado algunos, como justamente estaba hablando de que no se está adherido a este convenio de refugiados, entonces cuando empezamos a cubrir el conflicto, son carpas, sí, lo que denominaríamos carpas o toldos o diferentes instalaciones que habían sido muy precarias, o también ingresaban sirios que por razones políticas lo hacían en forma ilegal y no se registraban como personas refugiadas, a pesar, igual se tenía una lista porque tenían temores a ser perseguidos por el mujabarat y demás, tanto libanés como sirio, ¿no? Por supuesto, por diferentes razones. Y ese fue uno de los hechos, que por eso hay que hablar de la generosidad del Líbano, que también produjo una desestabilización, una razón humanitaria, produjo una gran desestabilización en todos los aspectos. Y se le hicieron muchas promesas al Líbano, que ha hecho un sacrificio enorme y es para destacarlo, y lo sigue haciendo, promesas en cuanto a partidas de dinero para poder sostener el ingreso de refugiados y también darles lo que necesitan correspondientemente y ser tratados como seres humanos y en función de la seguridad humana y en todo lo que corresponde a temas humanitarios. Y ese dinero no lo ha recibido. Entonces, y también produjo un colapso laboral porque los refugiados sirios trabajaban por menos dinero que los trabajadores libaneses. Imagínense toda la rueda, porque sería muy largo explicarlo, pero ustedes lo entienden. O sea, también la situación humanitaria del conflicto en Siria ha repercutido directamente, y si hay más de 2 millones de refugiados sirios en el Líbano, imagínense que en 9 años eso se multiplicó porque las mamás tienen a sus niños. Entonces, ese también es otro punto a tener en cuenta, Marcelo. Entre todas las cuestiones que detallaste y enumeraste, ese es otro tema, no sé si estarás de acuerdo con ello, si están de acuerdo con ello, pero me parece que hay que reconocérselo al Líbano, claramente como cualquier otro país. No fue como otros países que intercambiaron intereses políticos o dinero, como sucedió en otros casos, sino que el Líbano asumió toda la carga en forma desinteresada, pero necesitaba ayuda que no le llegó. Ahí está, ¿ahí me escuchás? De ahí te escucho. Sí, no, los problemas de conectividad de los que hablábamos antes. No, yo solamente decía que el Líbano es uno de los grandes olvidados por todo el sistema de Naciones Unidas, desde ACNUR
hasta el Consejo de Seguridad que nombraste vos. Es verdad que no estando en la Convención, en el Estatuto de los Refugiados, lo han dejado absolutamente de lado, desde las estadísticas hasta la ayuda financiera, ¿no es cierto? En ese sentido ha estado solo en la comunidad internacional, y le ha pasado muchas veces esto, ¿no es cierto?, a lo largo de su historia, que los organismos multilaterales se hayan olvidado del Líbano, sobre todo.